Israel no cede en su ofensiva militar en Gaza pese a la presión internacional y las exigencias de una nueva tregua humanitaria que permita proteger a los civiles en Gaza y permita también volver a negociar la liberación de los rehenes aún en manos de Hamás. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Israel bombardea el campo de refugiados de Jabalía, al norte de la Franja de Gaza, y de acuerdo con el Ministerio de Salud Gaza-T, liderado por Hamás, habrían muerto allí unas 90 personas. Países como Alemania y el Reino Unido hacen un llamado a un cese el fuego duradero. Chile y su nuevo intento por reemplazar su constitución. Continúa hasta ahora el conteo de votos. Se avecina una marea por el en contra sobre esa propuesta. Millones de chilenos acudieron a las urnas para votar a favor o en contra de una propuesta defendida por las derechas y rechazada por el gobierno de Gabriel Boric. Enseguida hablamos de primeros resultados y de posibles consecuencias de un proceso constituyente que ha durado 4 años. Y les hablaremos también de un acuerdo clave para la paz en Colombia. La guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, no va a realizar más secuestros extorsivos. Así se acordó en el 5º ciclo de negociaciones de paz en México. La próxima cita será en Cuba a inicios del próximo año. Israel continúa este domingo sus bombardeos en la Franja de Gaza pese al aumento de la presión para que el gobierno de Benjamín Netanyahu negocie la liberación de los rehenes secuestrados por el grupo islamista Hamás. Los ataques hoy contra el campo de refugiados de Jabalía, en el norte de la Franja, habrían dejado casi un centenar de muertos, según el portavoz del Ministerio de Sanidad de Gaza. Continúa, pues, esa ofensiva militar israelí en Gaza, a pesar de que se multiplican las exigencias internacionales de una tregua duradera. Recoger y enterrar cuerpos se ha convertido en una tarea diaria en la Franja de Gaza para los que consiguen recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Muchos siguen bajo los escombros de los edificios bombardeados. Las últimas víctimas están en Rafah, en el sur, una zona supuestamente segura para quienes huyen de los combates en otras partes de Gaza. Atacan por todas partes, apuntan a todo, bombardean de noche. Los niños están asustados y se despiertan gritando por el sonido de las bombas. Están bombardeando en todo Rafah. No hay ningún lugar seguro. Un ataque reciente acabó con la vida de un trabajador del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia que se resguardaba en un edificio de viviendas. La noticia de su muerte coincidió con la llegada de la ministra de Exteriores de Francia a Israel. París ha condenado el bombardeo y ha pedido una investigación. Vengo a insistir en la importancia de una nueva tregua humanitaria. Hay que volver a una tregua duradera, una que nos permita llegar a un cese al fuego humanitario. Pero Israel insiste en que un cese al fuego sería un regalo para Hamás que le daría tiempo para reorganizarse y contraatacar. Cumpliremos con la aniquilación de Hamás, la liberación de todos los rehenes y la promesa de que Gaza no vuelva a ser el centro del terrorismo, lo que implica desarticular la amplia red de túneles subterráneos de Hamás, como este que, según el ejército israelí, llega hasta los 50 metros de profundidad y es suficientemente ancho como para el paso de vehículos. En un artículo de opinión, la ministra de Exteriores de Alemania y el secretario británico de Asuntos Exteriores mostraron su apoyo a un cese al fuego, pero únicamente si es sostenible. No creemos que la solución sea llamar a un cese al fuego general e inmediato con la esperanza de que se convierta de alguna forma en algo permanente. Por ahora, ambos están presionando para que se acuerden más pausas humanitarias que permitan el ingreso de ayuda a Gaza y la liberación de los rehenes. El aumento del número de muertos y la muerte de 3 rehenes israelíes a manos del ejército de su país ha agravado la preocupación sobre la estrategia militar de Israel en Gaza. Estados Unidos pide que Israel reduzca la intensidad de sus ataques. En Tel Aviv, miles de manifestantes han participado en protestas semanales para pedir al gobierno el fin de los combates y la búsqueda de una solución pacífica que permita a los rehenes volver vivos a casa.
Netanyahu se reafirma, pues, en que la operación militar continuará hasta lograr la eliminación de Hamás, pero el primer ministro pierde apoyo nacional e internacional. Antes de nuestro informativo hablábamos con el periodista y experto en Oriente Próximo, Mikel Ayestarán, sobre críticas cada vez más abiertas a la figura de Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu ya tenía dividido a Israel antes de la guerra y desde el 7 de octubre su figura es cada vez más cuestionada. Una gran parte de la sociedad le ve como el máximo responsable del colosal error de seguridad que permitió el ataque de Hamás. Desde la oposición, Yair Lapid hoy mismo ha reclamado una vez más su dimisión porque dice que ha perdido la confianza de Israel, del mundo y de los estamentos de seguridad. Las familias de los más de 100 cautivos que permanecen en Gaza en manos de Hamás le señalan también como culpable de dar prioridad a la destrucción de Hamás por encima de traer a sus seres queridos de vuelta a casa. Netanyahu es el primer ministro con más tiempo en el cargo de la historia del país y, además de la guerra, tiene un frente abierto con la justicia en un proceso en el que está acusado de corrupción. Su posición parece más débil que nunca, pero al menos hasta el final de la guerra, Netanyahu se mantendrá como primer ministro del Estado judío porque no hay margen para elecciones y no es el tipo de político que vaya a dimitir en un momento tan complicado para el país. Eso sí, el día después es toda una incógnita y muchos analistas israelíes apuntan a que será el fin de su carrera. Y la actualidad nos lleva este domingo también a Chile y un plebiscito constitucional que se encuentra a esta hora en pleno recuento de votos. 15 millones de chilenos estaban convocados a las urnas para aprobar o rechazar una nueva Carta Magna. Es este segundo plebiscito constitucional y Chile corre el riesgo de ser el país en rechazar 2 veces un texto constitucional. Si el primer proyecto, rechazado por el 62% de los electores en el plebiscito de septiembre del año pasado, era una constitución identificada claramente con la izquierda, este segundo lleva el sello de las derechas. Establece límites al derecho de huelga, pone en peligro la actual legislación sobre el aborto y establece la rápida expulsión de los extranjeros indocumentados. Por lo menos está abierto a cualquier tipo de interpretación. Las últimas encuestas publicadas hace más de 2 semanas, antes de la veda electoral, anticipaban que la ciudadanía votaría de nuevo en contra del texto, pero los expertos aseguran que los indecisos podrían jugar un rol determinante. El caso es que el en contra se impone. De momento está en sintonía, como decía, con las encuestas de las últimas semanas. Nos vamos a Santiago de Chile y conectamos con el periodista Sebastián Fest, que ahora se encuentra en la sede de los republicanos. Sebastián, el partido de José Antonio Kast. Acércame, si puedes, a esos primeros resultados. Dime hasta qué punto, si se impone el en contra a la propuesta constitucional, va a tambalearse el tablero político en Chile. Bueno, yo creo que si se impone finalmente el en contra en este segundo plebiscito constitucional en apenas 15 meses, lo que nos vamos a encontrar el lunes es con, en principio, 2 perdedores, porque el gobierno no logró imponer aquel modelo de constitución que quería y la derecha tampoco, pero hilando un poco más fino, nos vamos a encontrar con que la derecha logró que la Constitución escrita por Augusto Pinochet en 1980, aunque reformada por Ricardo Lagos en 2005, es la que sigue vigente. Vamos a hilar un poco más fino todavía, si te parece. Vamos a ver, Sebastián, escribes en un artículo lo que tú describes como el jeroglífico que es Chile. La derecha dura y libertaria votará en el mismo sentido que el Partido Comunista. Sueña extraño, pero dices que no lo es tanto. Explícamelo. Bueno, no lo es tanto, y pongo el ejemplo que acaba de suceder en Argentina, donde la candidata a la izquierda más dura, Miriam Bregman, 2/3 de sus votantes terminaron votando a un ultraliberal como Javier Milei. El panorama político en América Latina está muy revuelto, es difícil de seguir, y en este caso no se trata ya de la Constitución, sino que este plebiscito de hoy es básicamente un plebiscito a favor o en contra del gobierno, con una minoría muy informada que sí vota específicamente sobre el modelo constitucional. Pero aquí tenemos tanto a la izquierda más clara, más dura de la coalición de Boric, que no quiere saber nada con esta constitución, y a la derecha de José Antonio Kast, porque eso existe también, lo que quiere sobre todas las cosas es castigar a Boric. Vamos a ver, el plebiscito demuestra, pues, una vez más, quizás, que hay 2 sectores en el país cuyos modelos parece imposible de conciliar. Preguntado de otra manera, Sebastián, ¿es posible llegar a una constitución de consenso en Chile estando las cosas como están?
Yo creo que a medio plazo es posible. Ahora, en este par de años no. Pero te pongo un ejemplo. Cuando Boric le ganó hace 2 años la elección a Kast a los 40 minutos estaba en persona en el hotel de Boric para felicitarlo. Y 1 hora y media después, Boric estaba hablando por televisión en vivo con el presidente Sebastián Piñera, que le daba consejos de cómo gobernar. Es decir, Chile es un país muy institucionalista, tiene las herramientas para salir de esta trampa polarizante en la que está inmerso desde hace un par de años. Veremos si así es y veremos al final qué se impone en Chile en este plebiscito constitucional muy interesante. Sebastián Fes, como siempre, muchísimas gracias y un saludo hacia Santiago. Placer. Más cosas, nos quedamos en nuestra región porque el grupo guerrillero ELN acordó con el gobierno colombiano poner fin al secuestro de personas con fines económicos. El anuncio, hecho público en un comunicado conjunto de ambas delegaciones negociadoras, se produce el mismo día que concluye en Ciudad de México la 5ª ronda de conversaciones entre el Ejecutivo y el Ejército de Liberación Nacional para poner fin a un conflicto armado que se prolonga desde hace décadas. El compromiso del ELN de renunciar al secuestro con fines económicos cierra definitivamente la crisis abierta en las negociaciones tras el rapto el pasado octubre del padre del futbolista colombiano Luis Díaz, también de su madre. El padre en concreto pasó 12 días en manos de la guerrilla. Las delegaciones anunciaron asimismo la prolongación del alto el fuego iniciado el pasado agosto. Queremos hablar de todo esto en Bogotá con nuestra corresponsal Alexandra Correa, que saludamos en este instante. Alexandra, un gusto verte. Amplíame un poco más qué significa este anuncio y por qué llega justo ahora. Ana, significa alivio para la población colombiana y es que precisamente, como lo decías, el secuestro del papá y la mamá de uno de los jugadores de fútbol del equipo inglés Liverpool, el colombiano Luis Díaz, el pasado 28 de octubre, indignó tanto a la sociedad colombiana hastiada de los secuestros con los que se financian varios grupos ilegales, incluyendo el ELN, que este hecho presionó la mesa de diálogos de paz para que este grupo guerrillero, Ejército de Liberación Nacional, se comprometiera a dejar de secuestrar con fines económicos. El secuestro en Colombia, Ana, aumentó en el país en más de un 80% según cifras del Ministerio de Defensa. Y este año, según la policía, llevaban secuestradas 35 personas, es decir, decenas de colombianos más que no salen en las noticias, a diferencia del papá de Luis Díaz. El ELN se financia también con las extorsiones, el impuesto a la coca, materia prima con la que se fabrica la cocaína y de la que viven millones de campesinos que no tienen otras alternativas sanas de subsistencia. Y es que estamos hablando de que el grupo guerrillero está compuesto de unos 2.500 combatientes que se movilizan, que se alimentan, por ende necesitan financiamiento, ¿no? Y es que incluso pues esta organización le paga a estos guerrilleros para permanecer en estas filas del grupo armado ilegal. Alexandra, ¿qué otros acuerdos han cerrado importantes en esta 5ª ronda de diálogo y qué nos va a esperar para la próxima? Bueno, aparte de este punto sobre dejar el secuestro económico por parte del ELN, se acordó seguir firmes en la búsqueda de una prolongación del cese el fuego bilateral que está pactado hasta enero del próximo año. Se acordó también reanudar el proceso de participación de toda la sociedad civil y crear una red de participación nacional, así como la conformación de 8 zonas críticas de acciones humanitarias, Ana, y de una comisión de la mesa para coordinar planes de atención y de transformación precisamente sociales de esas zonas que se van a tener en cuenta en este cierre del 5º ciclo de negociaciones en México con el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. Muchísimas gracias por todo esto. Estaremos pendientes. Alexandra Correa en Bogotá. Gracias por esta última hora. Y en Ecuador, el cónsul honorario del Reino Unido en Guayaquil fue secuestrado en la provincia de Los Ríos, en el suroeste del país. Según medios locales, el rapto de Colin Armstrong, a quien vemos aquí en imágenes de archivo, se produjo de madrugada cuando el diplomático se encontraba en su hacienda en el cantón Baba. El secuestro es un nuevo episodio de la ola de violencia ligada al narcotráfico que vive Ecuador. Otra cosa completamente diferente, nos vamos a China, donde cientos de turistas llegan este fin de semana a la provincia oriental de Anhui para apreciar el impresionante paisaje invernal tras las intensas nevadas en varias ciudades. La montaña Huangshan, considerada Patrimonio de la Humanidad, atrajo a cientos de fotógrafos por esa belleza escénica que ven de agua, hielo y nieve.
Un paisaje similar presenciaron los amantes de la naturaleza en el Parque Forestal Nacional de la Montaña de Tiananmen. Con estas imágenes nos vamos. Feliz domingo, gracias por estar ahí.